La teología se puede dividir en cuatro ramas o en cuatro perspectivas. Decimos perspectivas porque son la forma de ver algo. Son, como dice arriba, las cuatro miradas al texto bíblico. Vamos a ubicar al texto bíblico, es decir, la porción de la escritura que queremos estudiar, en el centro. Este estudio tiene que incluir las cuatro miradas de la teología. No podemos usar tres, ni dos, ni mucho menos una. Tienen que ser las cuatro. Esto nos va a permitir tener una interpretación adecuada, correcta, de acuerdo a la palabra de Dios y con un proceso lógico y acorde para tener un resultado correcto. No tener un resultado que aborde temas de manera incorrecta, de manera equivocada, de manera desequilibrada, o por olvidar o omitir ciertas partes de la escritura o de la teología o del sistema o de la práctica, incluso de la historia, vamos a tener resultados que pueden llegar a tocar incluso la herejía. Por eso tenemos que tener en vista siempre estas cuatro perspectivas teológicas, cuatro miradas al texto bíblico. Tenemos el texto bíblico en la parte central, en negritas, dice texto bíblico. Ahí, en ese globo, en ese centro, tenemos un ejemplo que vamos a usar al final. Primero vamos a definir cuáles son esas cuatro miradas. Se ven cuatro personas ahí, porque vamos a verlo como cuatro personas mirando el texto bíblico. Esas cuatro personas, repito, tienen que estar. Las cuatro miradas tienen que estar. Vamos a ir por orden. Incluso tienen que estar en un orden establecido estas cuatro miradas. Vamos a empezar con la primera mirada que hay que darle al texto bíblico. Cuando yo miro un texto en la Biblia, no puedo empezar diciendo qué significa este texto para mí, cómo lo puedo usar en mi vida diaria. No puedo empezar por ahí. Eso es el final. Esa es la parte de la teología práctica, que eso lo vamos a ver a lo último. Vamos a empezar por el principio, la teología bíblica. La teología bíblica es la mirada hacia, como dice la palabra, la Biblia, la escritura, la palabra. No es que las otras teologías no sean bíblicas o no usen la Biblia como una base, sino que esta se va a enfocar específicamente en lo que es la revelación progresiva e histórica que tiene la palabra. ¿Qué quiere decir revelación? Revelación es la palabra, los versículos, la palabra de Dios, lo que el Dios nos mostró. ¿Qué quiere decir progresiva? Quiere decir que sigue un progreso, que sigue un orden, que sigue una línea, en este caso histórica. La teología bíblica estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el capítulo 2 al 2, desde el capítulo 1 al 2, al 3, al 4, al 5, desde el versículo 1 en adelante, al 2, al 3, al 4, al 5. Sigue un orden tal cual aparece en la Biblia. ¿Sí? Va a empezar a estudiar desde el principio de la Biblia, desde la primera página hasta la última. También muestra la historia de la salvación, desde que Dios creó al ser humano, cómo se reveló a Abraham, cómo va a ir formando su nación, su pueblo, cómo este pueblo va a ir en cautividad, cómo este pueblo se va a dispersar, cómo se va a reunir, cómo va a pasar hacia el Nuevo Testamento, cómo aparece Jesucristo, cómo es el ministerio de Jesucristo, luego cómo es la aparición de la iglesia primitiva, luego todos los hechos y cosas que hicieron los apóstoles y luego la consumación de los hechos en el tiempo final a futuro en el Apocalipsis. Así, en ese orden. Como dice ahí, se sigue un orden bíblico. Dice la teología bíblica que es analítica. ¿Qué quiere decir analítica? Que analiza, disecciona, abre, divide, va hasta lo más profundo, lo más mínimo, lo más pequeño de todas las cosas. Es analítica. Si agarramos un versículo, lo va a dividir por partes, lo va a dividir en oraciones, en sujeto y predicado, en verbos, en acciones, en pronombres, en palabras, en letras. Lo va a diferenciar y lo va a dividir lo más que pueda. Eso es lo que hace la teología bíblica. Por último, la teología bíblica hace mucho uso de los textos antiguos, lo que se llama crítica textual, es decir, los manuscritos originales. La teología bíblica va a tratar de estudiar desde el idioma del hebreo, del griego y del arameo, que son los tres idiomas incluidos en los escritos originales de la Biblia, que después fueron traducidos al español, al inglés, al ruso, al alemán, al italiano, todos los idiomas habidos y por haber también. Pero la teología bíblica va a tratar de ver qué dice no solamente el texto de la Biblia, sino qué dice en su texto original, cómo fue escrito originalmente, quién lo escribió, qué letra usó, qué cultura había en ese momento, es decir, qué decía la letra hebrea, qué decía la letra griega o la aramea. ¿Sí? Eso es la teología bíblica.
Si esto enrosca un poquito, confunde un poquito, después lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a lo siguiente. El siguiente pilar, el segundo que se debe seguir, es la teología sistemática. Cuando hablamos de sistemática, hablamos de un sistema, es decir, de unificar contenidos, de hacer partes. Si entramos en una habitación desordenada, por ejemplo, pensando en la teología bíblica, empezaremos a analizar este buzo, este lápiz, esta silla, este reloj, cada objeto en particular. La teología sistemática lo que haría decir, bueno, ¿qué de todo lo que está dentro es ropa? ¿Qué de todo lo que está acá es electrodomésticos? ¿Qué es lo que está acá son gadgets electrónicos? ¿Qué es lo que de todo lo que está acá es basura? ¿No? Lo agrupa en grandes partes, en grandes sectores. Dice la teología sistemática que ofrece las grandes verdades de la revelación sintetizadas y muestra el valor eterno de esas verdades. ¿Cuáles son las verdades? La justificación, la salvación, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, el hombre. Es decir, agarra temas de la Biblia, no solamente los versículos, sino temas. A ver, vamos a agarrar el tema de la gracia, por ejemplo. Vamos a hablar del tema del perdón. Entonces trata, a ver, toda la Biblia, ¿qué es lo que habla acerca de el perdón? ¿Qué habla acerca de la justificación? ¿Se entiende? Diferentes temas. Y todos esos temas le dan un valor eterno. Es decir, no solamente qué significó la salvación, por ejemplo, para Pedro, qué significó la salvación para Moisés, sino qué significa la salvación para el mundo, qué significa la salvación en general, abriendo el tema, ¿sí? Y se alimenta de la teología bíblica. Necesita que la Biblia deba ser estudiada, analizada, profundizada, y una vez que tengamos todo ese profundo y extenso material, lo podamos agrupar y organizar en temas, en sectores, discriminado en secciones. Eso es la teología sistemática. De nuevo repito, si esto enrosca un poquito, después lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos al cuarto pilar de la teología histórica. Como su palabra lo dice, se basa en la historia. ¿La historia de qué? La historia de la iglesia. ¿Cómo fue la palabra interpretada a lo largo de la historia de la iglesia? La trayectoria histórica que tuvo la Biblia, la revelación. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el final del periodo apostólico, es decir, desde que murieron los últimos apóstoles, es decir, de la última palabra que se escribió en la Biblia, hasta hoy, hasta nuestros días. Podemos agarrar cualquier tema, cualquier versículo, cualquier capítulo, cualquier sección de la Biblia y decir, ¿cómo fue esto entendido en el siglo XV? ¿Cómo fue esto entendido por los primeros padres de la iglesia? ¿Cómo fue esto entendido el año pasado? ¿Cómo se entiende hoy? ¿Cómo se entendió el siglo pasado? ¿Cómo se entendió en la Edad Media? ¿Cómo lo entendieron los reformadores? ¿Se entiende? Es decir, cómo un contenido, un tema, se entendió a lo largo de los siglos, pero desde que murió el último apóstol, en este caso Juan, hasta hoy. Entonces lo que vamos a ver es cómo el pueblo de Dios fue adquiriendo una mayor comprensión de las verdades reveladas, cómo fue entendiendo, por ejemplo, uno de los casos más claros es el tema del arrebatamiento, del final de los tiempos. No fue sino hasta que se fueron dando lugar ciertos sucesos mundiales que la iglesia pudo entender mucho mejor cosas que Dios había dicho milenios antes. Entonces es necesario no solamente estudiar la Biblia, sino cómo fue entendida la Biblia a lo largo de la historia. Y en base a eso, la Biblia ha ido fabricando símbolos y credos. Los credos es la confesión de fe que tiene una iglesia. ¿Qué es lo que creemos? Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos que los tres son uno, que son Dios. Creemos en la Trinidad, creemos en Jesucristo como Dios. Creemos en la iglesia fundada por Jesucristo. Creemos que la iglesia son todos los creyentes nacidos de nuevo, etc. Todo lo que creemos, eso fue evolucionando y cambiando a lo largo de la historia también. Y por último, el último pilar que tenemos es la teología práctica, lo que se llama la teología en acción. Es la aplicación de la doctrina a la vida práctica. De todo lo que hemos estudiado, analizado, sintetizado y estudiado a lo largo de la historia, ahora tenemos que decir, ¿cómo me sirve esto a mí? ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido en mi vida diaria? Eso es la teología práctica, la teología ética también llamada. Ahora vamos a unar todos estos conceptos en un texto bíblico que tenemos en el centro, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, Josué capítulo 1. ¿Cómo puedo yo usar estos 4 pilares
para entender Josué 1. Repito, estos 4 pilares deben usarse, no es opción, no podemos decir que usamos algunos o que es muy difícil, entonces voy a usar Josué 1 a mi manera, ¿no? Leo Josué 1 y para mí Dios quiere decir, ahí estoy siendo muy irresponsable con la palabra de Dios. Yo tengo que usar estos 4 pilares. El primero va a ser la teología bíblica. ¿Cómo puedo usar la teología bíblica para entender Josué 1? Por ejemplo, Josué 1 empieza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, y sigue Josué 1, ¿no? No vamos a analizar Josué 1 entero. Vamos a decir cómo uno empezaría a estudiar bíblicamente este libro, ¿sí? ¿Cómo sería un primer paso? Entonces se toma el capítulo 1, versículo 1, la primera palabra, aconteció. Aconteció, dice ahí. Este libro comienza con la frase hebrea aconteció, que deja ver que Josué está continuando la historia que comenzó en el Pentateuco, la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque hay que hacer constar que el hebreo antiguo regularmente inicia libros con i. Y sigue con la siguiente frase: después de la muerte de Moisés. El líder escogido está muerto, pero el Dios de Israel no. Véase Deuteronomio 34. Hace otra referencia. Y sigue con la siguiente frase: siervo de Jehová. El título siervo de Jehová es un título honorífico que se usa con Abraham en Génesis 26-24, con David en Génesis 26-24 y con Josué solamente después de su muerte en Josué 24-29. Hay una fe de ratas, no creo que sea Génesis de nuevo con David, ¿no? Primera de Crónicas debe ser por ahí. Esto parece, dice, ser el trasfondo para los cantos del siervo de Isaías 40 al 53, capítulos 40 al 53, y posiblemente el trasfondo de la famosa frase de Pablo, siervos de Cristo. ¿Ven cómo se analiza bíblicamente un texto? La primera palabra, la segunda palabra, la tercera palabra, vamos palabra por palabra, analizando, haciendo un escrutinio bien detallado del texto, qué es lo que el texto quiere decir en sí mismo. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la iglesia todavía, ¿no? No tiene que ver con el mundo, nada. Estamos analizando solamente el texto bíblico. Una vez que yo tengo bien entendido el texto, que yo lo he relacionado versículos con otros, el capítulo anterior, el capítulo que sigue, todo el contexto, estoy bien seguro de que lo que el texto quiere decir, no tengo ninguna duda, puedo pasar al siguiente paso, la teología sistemática. Sistemáticamente, puedo decir, a ver, ¿de qué trata este texto? Trata de muchas cosas, trata de muchos temas. Uno de los temas que trata, por ejemplo, es la justicia. Es uno de los temas, no solamente. Uno de los temas que trata es la justicia. Entonces, ok, voy a aplicar teología sistemática con el tema de la justicia. ¿Qué es lo que a mí me interesa, lo que a mí me capta, lo que yo quiero apartar de este texto? La justicia, dice ahí, es un tema tan crucial que el estudiante bíblico debe hacer un estudio personal extenso del concepto. En el Antiguo Testamento, el carácter de Dios se describe como justo o recto. El término mesopotámico en sí se origina de una vara de río que se usaba como herramienta de construcción para juzgar la rectitud horizontal de las paredes y cercas. Dios escogió el término para que se usara metafóricamente, es decir, como una forma de decir, con su propia naturaleza. Él es el borde recto, la regla, con el que se evalúan todas las cosas. Este concepto afirma la justicia de Dios, así como su derecho de juzgar. Sí, así se empezaría, ¿eh? No es necesario que aprendamos esto ahora, es solamente un ejemplo y uno podría hablar de la justicia y de hecho la justicia es un tema muy amplio que abarca toda la Biblia y así es como empezaríamos, ¿sí? Podremos empezar de esta manera y podemos seguir con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ir comparando, ir viendo, haciendo un estudio del tema. Ya no estamos estudiando el versículo, ya lo estudiamos, ahora estudiamos el tema de la justicia. Una vez que ya tengo el versículo, el capítulo en este caso, analizado, una vez que ya tengo apartado el tema que a mí me interesa, que yo quiero trabajar, voy a ir al tercer paso, que es la teología histórica. Históricamente, vamos a ver un ejemplo nada más de una cita tomada de A Dictionary of Paul and His Letters. Este es un ejemplo que va a citar a Calvino y a Lutero. Son dos reformadores. Es decir, yo quiero estudiar, quiero ver, a ver qué dicen antiguos integrantes de la iglesia con respecto al tema que yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. Dice en la página 834 de este libro: Calvino, aún más que Lutero, hace énfasis en el aspecto relacional de la justicia de Dios. La perspectiva de Lutero de la justicia de Dios
parece contener el aspecto de absolución. Calvino hace énfasis en la maravillosa naturaleza de la comunicación o la transmisión de la justicia de Dios a nosotros. Y que es así, porque dijo Isaac Newton, nosotros estamos sentados sobre hombros de gigantes. Yo no puedo ignorar que interpretaron de este texto personas que me preceden, mis pastores, los pastores de mis pastores, antiguos maestros y eruditos de la Biblia, traductores, reformadores, los primeros padres de la iglesia. Yo tengo que considerar, tengo que entender cómo la iglesia ha entendido este texto desde el principio hasta ahora, no solamente para percatarme de sus aciertos, sino también ver qué errores hubieron, así yo no caigo en los mismos errores. ¿Sí? Muy bien. Ya hice el primer paso de estudiar el texto. Ya hice el segundo paso de estudiar el tema del que trata el texto. Ya hice el tercer paso que es considerar qué entendieron del texto y del tema personas antes de mí. Y ahora voy a ir al último paso, la práctica, la teología práctica, o también llamada teología ética. En este caso, hablando de la justicia, se podría deducir lo siguiente. Es el proceso de llegar a ser justo lo que debe buscarse con ardor y tenacidad, y que algún día llegará a ser consumado en la segunda venida. La comunión con Dios se restaura en la salvación, pero progresa a lo largo de la vida, y llegará a ser un encuentro cara a cara en la muerte o en la parousia. La parousia es la resolución de todas las cosas, cuando todo finalice. Tenemos que recibir a Jesús, tenemos que creer el Evangelio, tenemos que buscar la santidad. Ese es el mensaje final, práctico y aplicable a mi vida del texto que estoy estudiando. Así que tenemos que tener en mente esto. La teología no es algo que tenemos que estudiar porque sí, porque es aburrido, porque es pesado. Es muy entretenido, es divertido, es edificante, es alimento. Tengo que poner mi texto bíblico en el centro. ¿Recuerdan? Y a ir primero a analizar el texto con la teología bíblica. Con la teología sistemática sacar un tema. Con la teología histórica considerar qué pensaban personas antes de mí, incluyendo mis pastores, respecto a este texto. Y por último, ver cómo puedo aplicar este texto a mi vida. De esa manera tengo un texto bien interpretado, bien acomodado en la historia, bien absorbido su tema y aplicado de una manera rica y poderosa en mi vida. Así puedo decir que he interpretado bien y teológicamente un texto bíblico.